Hola, bienvenida a Matemáticas con tu amigo Gerard Schospa. En esta ocasión con el tema ecuaciones cuadráticas por fórmula general. Para ello voy a resolver estos 5 ejercicios que me han enviado y espero que les sean de mucha ayuda. Primeramente revisaremos rápidamente a qué nos referimos con ecuación. Recuerden que es toda igualdad y esa matemáticamente se representa con estas dos barras horizontales paralelas del mismo tamaño, donde nos dice que un primer miembro vale lo mismo que un segundo miembro. Y una ecuación es entonces toda igualdad que va a ser verdadera solamente para algún o algunos valores de su o sus incógnitas. En este caso, aunque se ven varias literales, solamente hay una incógnita en cualquiera de estas ecuaciones, que es la literal x. La literal ABC representan valores numéricos conocidos, constantes, no van a estar variando durante el proceso, un proceso determinado. Entonces eso es una ecuación. Si estas igualdades fueran verdaderas para cualquier valor de la incógnita, entonces ya no sería ecuación, sería una identidad. Entonces partimos de que se tratan de ecuaciones. Ahora, para que sea cuadrática, toda ecuación igualada a cero en la que sea simplificado al máximo, cuando obtenemos un monomio o binomio o trinomio algebraico entero de segundo grado, entonces estamos ante una ecuación cuadrática, que puede ser incompleta como cualquiera de las primeras tres, o puede ser completa como la cuarta ecuación. En este video vas a poder ver cómo resolver 5 ejemplos de ecuación cuadrática completa. Comenzamos con el primero de los ejercicios. Nos dice que el óctuple cuadrado de la incógnita valdrá lo mismo que la suma de 7 con el valor de la incógnita. Entonces, para resolverlo, vamos a aplicar la fórmula general para la forma general de la ecuación cuadrática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es algebraicamente llevar la expresión que nos den o que tengamos a la forma general, en la que tenemos primero el término cuadrático, enseguida en suma algebraica o en adición el término lineal y finalmente en adición el término independiente, igual a 0. Entonces vamos a empezar a aplicar álgebra y llevarla a esa forma. Nos piden que en el primer miembro tengamos el término cuadrático. Ese es el que tenemos aquí, o el 8 veces el cuadrado de la incógnita. Vamos a ponerlo como primer término. 8 veces el cuadrado de la incógnita. Enseguida me indica que en adición el término lineal. El término lineal es el que tiene a la variable x. Se encuentra sumando en el segundo miembro. Lo transponemos al primer miembro con la operación inversa. Lo inverso, la adición, es la sustracción. Vamos a ponerlo ahorita como sustracción de x unidades. Y este 7 que se encuentra también sumando en el segundo miembro lo vamos a transponer restando. Y esto debe de ser igual a, pues como ya transpuse los dos únicos términos del segundo miembro, pues ahora tengo ningún término, es decir, 0. Ahora ya casi tenemos la forma de la ecuación cuadrática, excepto que la forma me dice que debe ser en adición, no en sustracción. Ahora vamos a ser más específicos en cuanto a eso. Entonces el primero ya está el primer término, el cuadrático. Entonces tengo 8 veces el cuadrado de la incógnita. Y esta resta debe quedar como adición, pero toda sustracción tiene una adición equivalente. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Como sumar un valor negativo al cual voy a encerrar en signo de agrupación. ¿Cuántas veces tengo a la variable x? Pues es la única vez que estoy restando. Entonces equivale a una vez, escribo la unidad, que multiplica a quién, a la variable x. Y si efectivamente restar más equivale a sumar menos, o agregar menos equivale simplemente a quitar.
agregar menos equivale a quitar. Entonces así es como toda sustracción se puede cambiar a adición. Aquí también hacemos similar para dejarlo como adición. Entonces estoy quitando 7 unidades positivas. Quitar más equivale a agregar menos. Pero por sintaxis, por regla de escritura, no debe estar el más menos consecutivo. Por eso es que estoy usando signo de agrupación paréntesis. Podría haber usado signo de agrupación corchete o llave. O incluso hasta barra hipervínculo, barra superior. Pero vamos a dejarlo así. Ahora sí ya la tenemos en la forma general. Término cuadrático más el término lineal más el término independiente. Llegó el momento de identificar el valor de los valores constantes en esta ecuación cuadrática, que es el valor A, que corresponde al coeficiente del término cuadrático, el valor B, que corresponde al coeficiente en el término lineal, y el término independiente. Y vamos a indicarlos aquí. Entonces tenemos la constante A, no, es el coeficiente del término cuadrático, es 8. No es necesario ponerle el símbolo de suma, o sea, de positivo. Si gustan pueden hacerlo, pero no es necesario. A menos que sea negativo. Para el valor del coeficiente en el término lineal, que es el número que multiplica la variable, en este caso es 1 negativo. Recuerden siempre que la tengamos como una suma. Una adición ahí. Aquí está. Entonces es 1 negativo. El signo de agrupación no se requiere, no es necesario ponerlo. Y finalmente nos falta el término independiente, que es el último valor ya sin variable que se está sumando. En este caso es 7 negativo. Lo mismo, ya no necesita signo de agrupación. En toda expresión, cuando le quitamos el signo de agrupación y se lee y se entiende de la misma forma, no necesita entonces el signo de agrupación. Y como siempre pretendemos escribir simplificado, es por eso que lo quitamos. Ya tenemos ahora el valor de la literal A, el de B y el de C. Ahora debemos sustituir en la fórmula general, que es esta que se encuentra aquí. Nos da las dos raíces, si es que llegamos a tener dos, o el valor de la raíz si fuera una. Entonces me dice que escriba la incógnita y que iguale. Entonces, ¿quién es mi incógnita? X. Entonces vamos a sustituir. Entonces tengo que el valor de X es igual al cociente. Este valor X es un cociente porque resulta de dividir estos dos valores. Obviamente no voy a hacer todavía la división, así que la dejamos amenazada o indicada. Entonces tenemos que dividir la suma y después la resta. Entonces primero la suma y después la resta de menos el valor B. Pero B vale 1 negativo. Entonces tenemos menos el valor B, que es 1 negativo. Usamos signo de agrupación otra vez, porque de lo contrario tendríamos el menos de la fórmula con el negativo del valor B. Entonces podemos usar paréntesis, corchetes o llaves. Vamos a dejarlo en paréntesis. Más o menos la raíz cuadrada, la cual no vamos a extraer de momento, la dejamos amenazada, de la diferencia, no voy a restar, dejamos indicada la diferencia, el cuadrado del coeficiente del término lineal, que es el valor B. Valor no negativo, vamos a dejar indicado ahorita las operaciones y después las comenzamos a resolver. Ya con la práctica podrás obviamente empezar a ahorrar muchísimos pasos, pero ahorita vamos a hacerlo como si no se tuviese el dominio de la fórmula. Menos el cuádruple producto del coeficiente del término cuadrático representado por la literal A, que vale 8. ¿Por qué pongo otra vez signo de agrupación? Porque de no hacerlo diría 48. Entonces ese es el motivo del por qué escribo entre signos de agrupación el factor 8. Multiplicado eso, recuerden que cuando tenemos literales y números consecutivos, es una multiplicación de cada uno de ellos. Multiplicando por el término independiente que vale 7 negativo. Una vez más debo poner signo de agrupación, porque de lo contrario diría que 7 está restando por causa de su valor, su signo negativo. Y ya la tenemos. Divide entre el doble, el cual ese doble no lo voy a calcular todavía, lo voy a dejar amenazado o indicado. El doble de el coeficiente del término cuadrático, que es el valor de la literal A, que dice que vale 8.
¿Por qué usé signo de agrupación? Porque de no hacerlo diría 28. Esto solamente es para tener claridad. Es una de las tres formas de escribir la multiplicación. Ahora, el valor de la incógnita pues resulta ser un cociente. Es decir, es el número que resulte de dividir. Pero dividir dos expresiones en las que no conozco ya el valor numérico del dividendo ni del divisor, pues no conviene procederlo. Así que vamos a dejar amenazada la división. Buscamos el valor numérico del dividendo. Es la suma y la resta de dos expresiones que aún todavía no conozco sus valores numéricos. Por lo tanto, esa suma y esa resta la dejamos indicada. El primer valor es quitar menos, una unidad. Pero quitar menos es agregar más. Pongo agregar, el más ya no es necesario ponerlo, de positivo. Entonces, ¿cuánto? Una unidad. Y la raíz cuadrada no me conviene extraerla hasta que tenga el valor numérico del radicando. Así que dejaré amenazada mi raíz cuadrada y buscaré el valor numérico del radicando. Dice que se encuentra restando, pero no voy a restar hasta que tenga ambos valores que me pide que reste. Amenazamos sustracción y encontramos aquí el cuadrado de uno negativo. Recuerden que para hallar el cuadrado de una base, basta con multiplicar la base por sí misma. Entonces, 1 negativo por 1 negativo nos da 1 positivo. Y aquí, ¿qué quieren que reste? El cuádruple producto de 8 por 7. Entonces, voy a cuadruplicar. Es decir, no voy a buscar el cuádruple hasta que tenga el valor que quieren que cuadruplique. Es el producto de 8 por 7 negativo. 8 veces restar 7 es restar 56. Y quieren que lo divida entre el doble de 8, pero 2 veces 8 ya equivale a 16, así que pongo su valor equivalente. Dice que este valor X, esta incógnita, resulta ser el cociente de esta división entre 16 de un número que aún no conozco. Voy a pretender buscar ese número, su valor numérico. Así que por lo tanto, la variable X, que resulta ser un cociente, dejamos amenazada la división para indicar que hay que dividir entre 16. Y buscamos el valor numérico del dividendo. Ahora sumar y restar no me conviene hasta que tenga ambos valores numéricos que quieren que sume o reste. Así que dejo amenazada esa suma y después la sustracción. Ahora aquí me está pidiendo que agregue una unidad. Este símbolo de suma no es necesario ponerlo, nada más ponemos la unidad. La raíz cuadrada de un valor que aún no conozco, no me conviene hallarla. La dejamos amenazada. Y buscamos el valor del radicando. Dice que reste, pero no voy a hacerlo hasta que tenga el valor numérico del sustrayendo. Por lo tanto, indico que a la unidad le vamos a quitar 4 veces un valor negativo. Es decir, voy a quitar 4 veces menos. Pero quitar menos equivale a agregar más. Pongo agregar, el símbolo de más ya no se necesita. Y el cuádruple de 56. Entonces, propiedad distributiva, cuadruplicamos las unidades y luego las decenas. 4 veces 6 unidades son 24, 4 llevamos 2 decenas, 4 veces 5 son 20 y 2 decenas que llevamos 22 decenas. Entonces nos dan 224 unidades. Y ahora otra vez dice que el valor de la incógnita buscada resulta ser el cociente de un número que aún no tengo entre 16. Por lo tanto, no voy a buscar todavía el valor numérico del cociente hasta que conozca el valor numérico del dividendo. Amenazamos división entre 16. Dice que sume y reste, pero no puedo hacerlo porque no conozco el valor de la segunda cantidad a operar. La primera sí es la unidad, ahí ya no hay más nada que hacer. La raíz cuadrada de la suma de 1 más 224, es decir, la raíz cuadrada de 225. Y buscamos la raíz cuadrada de 225, pero vamos a dejarla indicada aquí y ahorita lo calculamos. Entonces, la raíz cuadrada de 225 es una de las que es importante incluso hasta saberse de memoria, son de las que son muy usuales. Y es 15. 15 veces 15 nos da 225. Así que entonces, aquí puedo poner el símbolo de igual si quiero. Voy a buscar un equivalente a esa expresión. Entonces hay que dividir entre 16 a la suma y después la resta, la cual aún no la voy a hacer hasta que tenga el valor numérico de la raíz.
Entonces la raíz cuadrada de 225 son 15. Claro que si vamos a usar calculadora desde el inicio, podemos capturar esto en la calculadora y obtenemos los diferentes resultados. Ahorita lo estamos haciendo obviamente como si quisiéramos prescindir de la calculadora. Por lo tanto, para los que por algún motivo no se han aprendido de memoria que 225 tiene como raíz cuadrada 15, vamos a mostrar por algoritmo cómo encontrar esa raíz cuadrada. Este 225 es un valor entero, es como si tuviese su punto decimal por la derecha, al final. Y hago pares de cifras. Busco un número que multiplicado por sí mismo se acerque a la primera pareja de la izquierda, pero que no lo exceda. Y es la unidad. 1 al cuadrado es 1. Lo ponemos aquí y lo restamos. 2 menos 1 es 1. Bajamos el siguiente periodo o par de cifras. Duplicamos el valor hallado. Aquí. Ahora voy a buscar una cifra que repetiré aquí. Y esa nueva cifra multiplicada por esta nueva cantidad debe acercarme a este residuo parcial. ¿Con cuántas veces 20 y tantos me acercaría a 125? Pues con 5. 5 veces 25 son 125. Lo ponemos bajo del residuo parcial, restamos y nos da 0, es decir, la raíz cuadrada es exacta y es 15. Ya la tenemos. Entonces, el valor x buscado resulta de dividir entre 16 una suma y después una resta. Pero como ya conozco ambos valores que quieren que sume y después que reste, entonces ya puedo hacer esa operación. Vamos a buscar el valor de nuestra incógnita x como primer valor. Así le ponemos un subíndice para indicar que va a ser nuestro primer valor. Y sumamos, entonces es 1 más 15, 16. Entre 16, 1. Ya tenemos nuestra primera raíz de nuestra ecuación. Vamos con la segunda de las raíces. Ahora en lugar de sumar, vamos a restar. Entonces el valor segundo de nuestra variable x es dividir entre 16 a 1 menos 15. Pero este 1 hace 0 a una unidad de las 15 que restan, así que tendré 14 unidades que restan. Y aquí quizá pues ya lo que conviene solamente es simplificarlo y dejarlo como un número fraccionario. Nuestro segundo posible valor de nuestra incógnita es igual a la decimosexta parte de un valor negativo, seguirá siendo negativa, y 14 de 16 partes de la unidad equivale a 7 de 8 partes, es decir, obtenemos mitad tanto del numerador como del denominador. Ya no se puede simplificar más, así que podemos ya considerar que este número racional negativo corresponde a la segunda de las raíces de nuestra ecuación. Ya la tenemos. Ahora, si esto es verdad, estas dos cantidades que he obtenido, al sustituirla en la ecuación, me debe resultar que sea verdadera. Y la idea es, desde la ecuación original, comprobarlo. Vamos a comprobar primero la segunda de las raíces. 7 octavos negativo. Entonces vamos a sustituir. Recuerden, es 7 octavos negativo. Voy a mover lo escrito para que podamos trabajar con ello. Vamos a escribir la comprobación en amarillo. Entonces tenemos que el óctuple cuadrado de, aquí uso signo de agrupación porque tengo el valor de x como 7 octavos negativo. De no hacerlo, solamente ese exponente 2 estaría elevando al valor 7. Entonces, lo que estamos haciendo es sustituir una de las raíces halladas. Dice que a 7 unidades le vamos a agregar el valor x, que son 7 octavos negativo. Ahora esto debe ser cierto. Para verificar que sí lo sea, voy a hacer las operaciones indicadas en el primer miembro hasta encontrar su valor numérico, y lo mismo en el segundo miembro. El óctuple cuadrado no me conviene proceder hasta que tenga el cuadrado. Entonces no vamos a octuplicar hasta tener el cuadrado. ¿Cómo obtenemos el cuadrado de una cantidad? Multiplicándola por sí misma y por la unidad. Cuando el exponente es positivo, se multiplica. Entonces es 7 octavos negativo multiplicado por 7 octavos negativo. Negativo por negativo nos da positivo.
porque estamos quitando menos, es agregar más. Ese agregar y el más ya no es necesario ponerlo, dejo nada más el valor que obtenga. 7 octavas partes de 7 octavas partes tenemos 49 64avas partes. Recuerden que elevamos al cuadrado numerador y también el denominador. O simplemente multiplicamos las fracciones. Cualquiera de las dos maneras está bien. Ahora, dado que aquí ya me doy cuenta que voy a sumar un entero con una fracción en octavos, que ya no puedo simplificar, entonces el valor entero lo vamos a escribir en su equivalente octavos, su equivalente fracción en octavos, para que entonces pueda sumar o restar octavos con octavos. Entonces vamos a poner ese 7 enteros en octavos de una vez. Entonces, ¿cuántos son? 56. Porque 56 entre 8 son 7. Y aquí estoy agregando menos, equivale a quitar más. El más ya no es necesario escribirlo. ¿Cuánto me dice 7 octavos? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar y después simplificar esta expresión. Pero voy a hacer lo siguiente, fíjense bien. 8 veces 49 64avos es lo mismo que yo tuviese 8 veces 49 e indico que son 64avos, pero esos 64avos lo vamos a factorizar como 8 veces 8. Ahorita van a notar qué ventaja tiene factorizar el 64 en lugar de multiplicar 8 por 49. Y aquí, si tengo 56 octavos, de los cuales restamos 7 octavos, entonces vamos a seguir teniendo octavos, pero ¿cuántos? Pues estos 7 que restan hacen 0 a 7 de los 56 que suman, así que vamos a tener nada más 49 sumando. Y en el primer miembro se puede separar como un producto de dos fracciones, 8 octavos y 49 octavos. ¿Por qué lo hago? Pues porque 8 octavos, este es símbolo de multiplicación, este es el punto. 8 octavos vale una unidad y una unidad multiplicada por cualquier cantidad me devuelve la misma, en este caso 49 octavos, porque la unidad es el neutro multiplicativo. Y así también es otra manera de verificarlo. El primer miembro vale 49 octavos y el segundo también, y como es una igualdad que es verdadera, entonces efectivamente la segunda de las raíces está bien determinada. Ahora vamos a verificar que esta raíz, la unidad, también me resuelva esta ecuación. Y vamos a escribirlo un poco más acá. Recuerden, ahora estamos verificando que el valor de x sea 1 y se resuelva la ecuación. Entonces dice que el octuple cuadrado de la unidad, vamos a dejar indicada ese cuadrado de la unidad, pongo paréntesis porque si no diría el cuadrado 81, igual a la suma de 7 más el valor x hallado, que es la unidad. 8 veces el cuadrado de la unidad, bueno, pues busco primero cuánto es el cuadrado de la unidad y después lo multiplicaré por 8. Pero el cuadrado de la unidad equivale a multiplicar la base por sí misma y por la unidad. Entonces 1 por 1 es 1 por 1, vuelve a darme 1. El cuadrado de la unidad es la unidad. 7 y 1 más son 8 y 8 veces la unidad son 8 y como 8 sí son efectivamente 8, también la hace verdadera. Y ya hicimos la primera ecuación por fórmula general y con su comprobación. Vamos a la siguiente y empezaré de manera gradual a abreviar pasos. Entonces quitamos nuestros procedimientos aquí y vamos a la segunda de las ecuaciones. Ese es el segundo ejercicio propuesto que me enviaron y les voy a apoyar en resolverlo. Entonces tenemos nuestra forma general, que si ya la olvidaron vamos a escribirla. Esta es la forma general, término cuadrático lineal independiente igual a 0. Cuadrático se encuentra en el segundo miembro, vamos a transponerlo al primer miembro. Se encuentra sumando, transpone restando. Entonces voy a tener menos. Voy a tener menos el triple cuadrado de la incógnita. Después es el término lineal en suma algebraica. Ya está en suma, vamos a dejarlo así. Más 10 veces el valor de la incógnita. Y finalmente, más el término independiente. Este 25 no tiene símbolo de suma ni resta por la izquierda, así que equivale a estar sumando. Tenemos más 25 unidades.
Ya transpuse el único término que estaba en el segundo miembro, así que al transponerlo me quedó 0. Y como ya está en forma de adición, va a ser de forma directa y sencilla incluso encontrar el valor de la literal A, buscaremos el valor de la literal B y terminaremos buscando el valor de la literal C. Literal A es el coeficiente en el término cuadrático, es decir, el coeficiente del cuadrado de la variable. ¿Quién es ese? 3 negativo. El valor de la literal B es el coeficiente en el término lineal, una vez que está como adición. ¿Y quién es ese? 10. El coeficiente es el valor numérico que multiplica la incógnita. El símbolo de más no es necesario ponerlo, de positivo. Y finalmente, el término independiente que estamos sumando, en este caso 25 unidades. Ese es el valor de la literal C, los valores constantes en la ecuación cuadrática. Ahora vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces tenemos que nuestra incógnita, eso es lo que nos pide la fórmula general. En este caso la incógnita vuelve a ser X, hubiera sido interesante cambiar literales, pero como fueron las que me enviaron, las quise respetar así con la misma letra. Dice que este valor buscado es el cociente, entonces amenazamos cociente, es decir, todavía no voy a dividir. De la suma y después la resta, amenazamos suma y después tendremos que restar. Menos el valor de la literal B, la cual vale 10. Esta vez no necesita signo de agrupación, no lo ponemos, dice que estamos restando 10. Más la raíz cuadrada, bueno, más o menos. Amenazamos raíz cuadrada, no lo vamos a calcular todavía. La diferencia, amenazamos diferencia e indicamos el cuadrado del valor de la literal B, que vale 10. Esta vez no necesita signo de agrupación porque dice que es el cuadrado de 10, así que no hay confusión. Y el cuádruple no voy a cuadruplicar hasta que conozca el valor del producto. Del producto de la literal A por la literal C. ¿Pero cuánto vale A? 3 negativo. Aquí sí necesitaré signo de agrupación, porque de lo contrario estaría diciendo que hay que restar 3 a esa resta de 4. Y luego multiplicamos por el término independiente C, y vale 25. Ese 25 ya no requiere signo de agrupación, porque ya sea que lo encierro o no en signo de agrupación, ese 25 indica que está multiplicando, dado que entre el 3 negativo y el 25 no hay símbolo de multiplicación. Y eso es entre el doble valor del coeficiente en el término cuadrático, que vale 3 negativo. Ahora vamos a hacer las operaciones hasta que tengamos el número real correspondiente. Dice que la incógnita x resulta ser igual al cociente, es decir, resultado de dividir. Pero como no voy a dividir todavía, dado que no conozco el valor numérico del dividendo y del divisor, amenazamos división. Dice que sume y reste en el dividendo, pero no voy a sumar y restar una raíz que aún no conozco, así que dejaré indicado que a 10 negativo le estamos o le queremos sumar y después restar la raíz cuadrada de esta resta. Entonces vamos a dejar amenazada la raíz cuadrada y buscamos el valor numérico de la resta. Pero restar no me conviene hasta que tenga valor numérico del dividendo y del divisor, así que buscaré el valor numérico del minuendo, perdón, minuendo y sustraendo, perdón. Valor numérico del minuendo, cuadrado de 10, es multiplicar 10 por 10 por 1. 10 por 10 son 100, por 1 son 100. Y aquí quiere que quite 4 veces el producto de 3 negativo por 25. Voy a amenazar esa resta. Cuadruplicar no lo voy a hacer todavía hasta que tenga el producto de 3 negativo por 25. Aquí dice que quite 3 veces 25, pero quitar 3 veces 25 es quitar 75. Como me queda el símbolo de quitar, o el de negativo, o el de resta, por eso pongo signo de agrupación. Entonces 3 veces 25 son 75. 2 veces 25 son 50 y otra vez 25 son 75. El doble, aquí quieren que 2 veces quite 3, pero 2 veces quitar 3 es quitar 6. Ahora, el valor buscado x resulta ser el cociente de esta división, pero como no tengo valor numérico de dividendo, ese cociente o ese valor numérico no lo voy a encontrar todavía. Por lo tanto, dejo amenazada la división y esperaré hasta conocer el valor numérico del dividendo. El divisor ya lo tenemos, ese es 6 negativo.
En el dividendo me dice que sume y reste a 10 negativo. Una raíz que aún no conozco, así que no voy a sumar ni tampoco restar, por eso le dejo indicada a quién, a 10 negativo, el valor de la raíz. Pero la raíz cuadrada no me conviene obtenerla hasta que tenga valor numérico del radicando, así que amenazaré raíz cuadrada. Restar no me conviene hasta que tenga el valor del sustraendo, el del minuendo ya lo tenemos, es 100 unidades. Y quieren que a 100 le quitemos 4 veces menos, pero quitar menos equivale a agregar más. Siempre es así. El cuádruple de 75, ¿cuánto es 4 veces 75? Bueno, cuadruplicamos las unidades. 4 veces 5 unidades son 2 decenas. Con 0 unidades, pongo mis 0 unidades. Y las 2 decenas las sumamos con las decenas. 4 veces 7 decenas son 28 decenas. Y 2 que ya tenía, 30 decenas. Es decir, obtenemos 300. Así que resulta que este valor X buscado es el cociente, el resultado de dividir, pero no voy a dividir hasta que tenga ambos valores numéricos, el del dividendo y el del divisor. Vamos a ponerlo por debajo. Entonces el valor buscado X resulta ser igual a dividir entre 6 negativo, la suma y después la resta, la cual todavía no voy a hacer hasta que tenga el valor numérico de la raíz cuadrada. ¿A quién quieren que sumemos y restemos? A 10 negativo. La raíz cuadrada de 100 más 300, o sea, la raíz cuadrada de la suma de 100 con 300 es la raíz cuadrada de 400, cuya raíz cuadrada es 20, porque 20 veces 20 son 400. Y ahí ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a dividir a 1 hasta que tenga valor numérico del dividendo, y ahí tendremos la raíz número 1. Vamos a ponerlo de este lado. Entonces, solución posible número 1. Resulta de dividir entre 6 negativo. Aquí ya puedo tomar el símbolo de adición, porque ya tengo los dos valores que quieren que sume. 10 negativo más 20 o 20 positivo. Entonces estos 10 que restan hacen 0 a 10 de los 20 que suman. Entonces terminaré con 10 positivo. Y al dividir, simplificamos. Entonces el primer valor de mi variable x, vamos a poner aquí una coma, va a ser igual a, ¿qué número multiplicado por negativo resulta positivo? Pues negativo. Y 10 sextos, 10 entre 6 lo podemos dejar como 10 sextos, pero simplificando son 5 tercios. Obtenemos mitad en el numerador y en el denominador. Y sí, 5 terceras partes de 6 son 10. Estamos bien, ya tenemos nuestra primera raíz de nuestra ecuación cuadrática. Vamos a la segunda de las raíces. Pero ahora será, en lugar de hacer la suma, hacemos la diferencia. A 10 negativo le quitamos 20. Entonces son menos 30. Entonces vamos a tener el dividendo que vale 30 negativo, el cual está dividiendo entre 6 negativo. Así que mi segunda posible raíz para la variable x de esta ecuación es igual a, ¿qué número por negativo resulta negativo? Pues positivo. Y la sexta parte de 30 son 5. Es decir, 5 veces 6 negativos son 30 negativos. Ya tenemos nuestra segunda raíz de la ecuación. Ahora vamos a comprobar que estas dos sean efectivamente las raíces de la ecuación. Hasta aquí ya terminamos de resolver la ecuación. Solamente es asegurarnos por comprobación que efectivamente estamos correctos. Siempre y cuando hagamos nuestro procedimiento de cálculo de valores numéricos en la fórmula y de comprobación, obviamente, pues estaremos tanto en el procedimiento de solución como de comprobación correctos. En el primer miembro de la igualdad dice que sumemos, vamos a dejar indicada la suma, a 25 unidades 10 veces el valor de la incógnita. Vamos a ensayar primero el primer valor hallado. Entonces, como está multiplicando ese 10, vamos a poner signo de agrupación, dado que el factor por que multiplica es negativo. Si no escribiéramos ese signo de agrupación, estaríamos diciendo que hay que restar en lugar de multiplicar.
Y dice la ecuación original que debe ser igual al triple del cuadrado del valor de la incógnita, que es 5 tercios negativo. Ahora solamente hacer las operaciones en el primer miembro y en el segundo miembro y asegurarnos que tengamos el mismo número real en ambos miembros. En el primero me dice que sume a 25 10 veces 5 tercios negativo. Como no tengo valor numérico del el segundo sumando, entonces no voy a hacer la suma. Vamos a dejarla indicada, que a 25 le vamos a agregar 10 veces menos. Pero agregar menos equivale a quitar más. Entonces ponemos quitar, el más ya no es necesario. Y 10 veces 5 tercios, pues son 50 tercios. 10 veces 5 tercios son 50 tercios. Esto es igual a el triple del cuadrado, pero como aún no tengo el cuadrado, no me conviene triplicar hasta conocer el cuadrado. Cuadrado de un valor negativo siempre resulta positivo y es el cociente de cuadrados tanto del dividendo como del divisor, porque estamos multiplicando 5 tercios por 5 tercios. Entonces eso es 25 novenos. Restar no me conviene hacerlo ya porque para eso necesitaría tener el entero en tercios, porque aquí tengo tercios y ahora sí poder tomar o quitar tercios donde hay tercios. Como de cada entero obtengo 3 tercios, tendría 3 veces 25, que son 75 tercios. Es decir, la tercera parte de 75 son 25. Menos 50 tercios, igual a, y triplicamos 25 novenos. ¿Qué vamos a hacer? La siguiente estrategia. Dejo indicado que voy a triplicar 25. Y como son novenos, ese 9 lo factorizamos en 3 por 3. Vamos a encerrar el signo de agrupación el segundo factor. Paréntesis. Ahora sí, a 75 tercios le sustraemos 50 tercios. Estos 50 que restan hacen 0 a 50 de los 75 que suman. Entonces van a quedar 25 tercios en el primer miembro, que ya lo podemos dejar así como número real. Es un racional. Y este lo puedo separar como un producto de dos fracciones, 3 tercios multiplicado por 25 tercios. Pero como 3 tercios es un entero, entonces un entero por 25 tercios, pues también son 25 tercios. Y dado que 25 tercios si son equivalentes a 25 tercios, entonces la primera raíz sí resuelve la ecuación. Vamos a la segunda raíz cuando la variable x vale 5. A ver, veamos cómo nos queda cuando vale 5. Entonces tenemos 25 enteros sumado con 10 veces el valor de la incógnita, que la segunda quedamos que es 5. Y esto debe ser igual al triple cuadrado de la variable hallada, que es 5. Pero si no ponemos signo de agrupación, indica el cuadrado de 35. Así que voy a poner aquí signo de agrupación para que sea el triple cuadrado de la incógnita. Sumar no me conviene hasta que tenga valor numérico del segundo sumando. Así que el primer sumando lo dejamos indicado. Amenazamos la adición. Y 10 veces 5 son 50 unidades. Esto debe ser igual al triple cuadrado, pero no me conviene triplicar hasta que conozca valor numérico de ese cuadrado. Como el exponente es positivo, debemos multiplicar la base por sí misma, esa cantidad de veces indicada en el exponente. Entonces es 5 por 5, 25 por 3, pues 3 por 25. La suma de 25 con 50 unidades son 75 unidades y el triple de 25 también son 75 unidades. Y como 75 si son equivalentes a 75, también estamos correctos. Así que vamos bien. Estarán notando que la ecuación cuadrática puede tener como máximo dos soluciones. En un momento dado pudiera llegar a ser una o incluso ninguna. Vamos a pasar a la tercera de las ecuaciones que me han enviado y he tenido oportunidad de apoyarles en explicarles la solución. Una parte blanca por aquí arriba, vamos a borrarla.
Bueno, ahora, pues una vez más, debemos tener presente nuestra fórmula, la cual yo espero que al término de estos 5 ejemplos, si es que lo revisas completo el video, ya incluso te la hayas aprendido. Entonces vamos a darle primero la forma general. Término cuadrático en el primer miembro, este se encuentra sumando en el segundo miembro, porque no hay símbolo de suma ni resta, lo transponemos restando al primer miembro. Vamos a tener menos el cuadrado de la incógnita. Después hay que sumar el término lineal más mi variable x. ¿Cuántas veces tengo a x? Una vez. Incluso aquí si gustas puedes ponerle la unidad. Más 2 unidades. Y esto es igual a 0 porque el único término que estaba en el segundo miembro ya lo transpuse. Y ya está lista en su forma general. Vamos a buscar el valor numérico para la literal A, el valor constante para B y el constante para C. ¿Qué valores tendrán? Entonces, ¿quién es la literal A? Es el coeficiente del término cuadrático, pero no hay valor numérico indicado. Y el coeficiente indica las veces que sumas o restas. Entonces, ¿cuántas veces está restándose este cuadrado? Una vez. Entonces, indicamos que una vez se está restando el cuadrado de la incógnita. Valor de la literal B, ¿cuántas veces estamos sumando a X? Pues una unidad, una vez. Y C es el término independiente que estamos sumando, que en este caso es 2 unidades. Ya tenemos valor numérico de la literal A, B y C. Ahora vamos a sustituir en nuestra fórmula general. Esta dice que el valor de la incógnita, en este caso vuelve a ser X, resulta ser igual al cociente, no voy a dividir, amenazamos división, de la suma y después la resta. ¿A quién? A menos el coeficiente B. ¿Cuánto vale? Una unidad. Dice aquí que suma y reste, no voy a, la raíz cuadrada, no voy a sumar ni restar raíz cuadrada. Y tampoco voy a encontrar la raíz cuadrada ya porque no conozco valor numérico del radicando. ¿De quién? De la diferencia. Entonces vamos a buscar una diferencia. Del cuadrado de la literal B, que vale 1, menos el cuádruple producto de la literal A. Pero como ese es 1 negativo, necesito poner signo de agrupación porque de lo contrario dice que hay que restar 1. Multiplicado por el término independiente C, que vale 2. En este caso, si pongo el 2, se entiende que es multiplicado, así que no necesita signo de agrupación. Entre el doble del coeficiente para el cuadrático, que vale 1 negativo. Pongo el signo de agrupación porque de lo contrario indica que estoy restando. Ahora sí, mi incógnita resulta ser el cociente de estas dos series de operaciones, pero no voy a buscar el cociente hasta que conozca valor numérico del dividendo y del divisor. Indicamos que entonces la variable buscada resulta ser el cociente o el resultado de la división. De la suma y la resta en el dividendo, no voy a sumar y restar porque no conozco el segundo número que quieren que sume y reste. El primero ya está. Quieren que a uno negativo le sume y después la resta. La raíz cuadrada no me conviene extraerla porque aún no conozco valor numérico del radicando. La sustracción indicada en el radicando no la voy a hacer porque no conozco valor numérico ni del minuendo ni del sustraendo. El minuendo ya tiene un valor numérico muy sencillo porque es el cuadrado de la unidad. Es decir, la unidad por la unidad por la unidad es la unidad. Y aquí quieren que quite 4 veces este producto. No voy a restar, primero porque ya lo dejé indicado, y cuadruplicar no me conviene hasta que tenga el valor numérico del producto. Restar una vez 2 es restar 2. Pero si lo pongo así, estaría restando en lugar de multiplicando como me dice la fórmula. Así que voy a poner signos de agrupación y ya indica que es multiplicado. El doble de aquí dice que voy a restar, perdón, que 2 veces voy a restar 1. Eso es restar 2. El valor buscado de la incógnita resulta ser el cociente, pero no voy a dividir todavía hasta que no conozca ambos valores numéricos, tanto del dividendo como del divisor. El del divisor ya está listo, ese es 2 negativo. En el dividendo sumar y restar no, porque aún no tengo el valor numérico de la raíz, así que dejo amenazado. Que a 1 negativo le sumaremos y después le restaremos. Raíz cuadrada no, hasta que tenga valor numérico del radicando.
Restar no hasta que tenga el valor que voy a restar. Así que indico que la unidad le voy a quitar 4 veces menos. Pero quitar menos siempre equivale a agregar más. Siempre. 4 veces 2 son 8. Y entonces ahora sí ya está sencillo porque el valor X buscado resulta ser el cociente, el cual no voy a hacer todavía hasta que tenga valor numérico del dividendo. El divisor ya es 2 negativo. Dice que sume y reste, pero no voy a sumar ni a restar hasta que tenga ambos valores numéricos que me indica que deben ser sumados y después restados. ¿A quién hay que sumarle y después restarle uno negativo? La raíz cuadrada de la suma de 1,8, pero 1,8 son 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 multiplicado por 3 son 9. Ahora sí, ya podemos obtener la raíz número 1 de esa ecuación cuadrática, el tercer ejercicio. Dice que divide entre 2 negativo, pero no me conviene dividir entre 2 negativo hasta que tenga el valor numérico del dividendo, el cual ya puedo hallar. Voy a tomar la suma primero. 1 negativo más 3, este 1 que resta hace 0 a 1 de los 3 que suman, así que quedarán 2 sumando. El símbolo de suma no es necesario escribirlo. Solución de esta ecuación cuadrática, la primera de ellas, la primera de las raíces es un número que multiplicado por 2 negativo resulte en 2 positivo. Ese número debe de ser negativo, porque quitar menos es agregar más. Y la mitad de 2 es 1, así que la primera raíz es 1 negativo. Vamos a buscar el valor numérico de la segunda de las raíces. Dice que divide entre 2 negativo. El valor de la diferencia ahora hay que restar. Resto 1, resto 3, entonces equivale a restar 4. Ahora bien, mi segundo posible valor de la incógnita resulta ser el número que multiplicado por 2 negativo resulte en 4 negativo. ¿Cuántas veces restar 2 equivale a restar 4? Pues 2 veces. Ya tengo la segunda de las raíces. Ahora vamos a comprobar que efectivamente la ecuación original se está cumpliendo para esas dos raíces. Vamos a ensayar el 1 negativo primero. Recuerden, es 1 negativo y 2 positivo. 1 negativo y 2 positivo. Vamos para 1 negativo primero. Entonces me dice que es el valor de la incógnita, que es 1 negativo, sumado con 2 unidades, debe resultar ser igual al cuadrado de esa raíz. Pero ¿quién es la raíz? 1 negativo. Sin embargo, si la escribo así, solamente estaría elevando al cuadrado el valor 1. Por lo tanto, necesito poner signo de agrupación para que indique que es 1 negativo quien está al cuadrado. Ahora hay que hacer las operaciones en ambos miembros de la igualdad. Restar 1 y sumar 2, esta unidad que resta hace 0 a una de las dos que suman, entonces me queda una unidad que suma. El símbolo de suma ya no es necesario escribirlo porque es el único término que se encuentra en el primer miembro. El cuadrado de 1 negativo es 1 positivo, el positivo no es necesario indicarlo y la unidad sí. Entonces está bien, es correcta. Sí es verdad que una de las raíces sea 1 negativo. La otra es 2. Veamos que la suma del valor de la incógnita, que es 2, con el valor constante que se encuentra en ese miembro, que es 2, debe ser igual al cuadrado de la incógnita, que es 2. Ahora resolvemos las operaciones en el primero y segundo miembro para ver que en ambas tengamos el mismo número real. 2 aumentado en 2 son 4, y el cuadrado de 2 es el doble de 2, que también son 4. Como son igualdades verdaderas, esas son las dos raíces y estamos correctos. Vamos al tercero de los ejercicios que me han enviado y que pues estamos aquí resolviendo. El cuarto de los ejercicios. Ya estamos por terminar, les agradezco su paciencia y espero realmente les esté sirviendo toda esta explicación. Entonces, primero le vamos a dar la forma general de la ecuación cuadrática y después aplicaremos la fórmula general. En la forma general es primero término cuadrático en el primer miembro, ya están en el primer miembro, solamente lo conmutamos. Como está sumando, no es necesario poner el símbolo de suma, me queda simplemente que es el cuadrado de la incógnita. ¿Cuántas veces la tengo? Pues lo puedo indicar de una vez. Luego término lineal, pero en suma, en adición. Aquí dice que estoy restando 5 veces la incógnita. Pero restar 5 veces la incógnita equivale a sumar
a sumar menos. O sea, quitar más es sumar menos, pero ese más menos por sintaxis se pone entre signo de agrupación. ¿Cuántas? 5 veces a quién? A la incógnita. Más el término independiente, pero el término independiente está siendo sumado porque es como si estuviese aquí un símbolo de suma, solo que no se pone por simplificación. Entonces ya está. Igual a 0 unidades. Buscamos valor numérico de la literal A, valor numérico de la literal B y valor numérico de la literal C. El coeficiente en el término cuadrático es la unidad. Coeficiente en el término lineal es 5 negativo y el valor del término independiente es 6. Y sustituimos en nuestra fórmula. Me dice que el valor de mi incógnita, que en este caso vuelve a ser la literal X, resulta ser igual al cociente, eso es lo que dice la fórmula. No voy a dividir, amenazamos división. La suma y después la resta de menos el valor de la constante b, que es 5 negativo, por eso pongo paréntesis, porque tendría el menos de la fórmula con el negativo del valor b. Ya lo tenemos. Aquí, ¿qué hay que sumar y restar? Pues la raíz cuadrada, la cual vamos a dejar amenazada. De la diferencia, no voy a hallar la diferencia todavía. Del cuadrado de ese valor b, que es 5 negativo, si lo escribo así, estaría elevando solamente al 5 sin el valor negativo. Por lo tanto, sé que debo usar signo de agrupación. Menos el cuádruple, producto del coeficiente en el término cuadrático, que es la unidad, pero uso signo de agrupación porque de lo contrario diría 41. Multiplicado por el término independiente que vale 6, ya no necesita signo de agrupación, entre el doble del coeficiente en el término cuadrático, que vale la unidad. Pongo paréntesis porque si no diría 21. Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar el valor de la incógnita, que resulta ser el cociente de estas dos expresiones cuyos valores aún no conozco. Por lo tanto, ese cociente no lo voy a buscar. Amenazo división. Busco valor numérico del dividendo y del divisor. En el dividendo dice que sume y reste, pero no conozco ambos números que quieren que sume y reste, así que dejaré amenazado o indicado esa suma y resta. Me dice que quite menos, pero quitar menos es agregar más. Pongo agregar, el más ya no es necesario. ¿Cuánto? 5 unidades. La raíz cuadrada no, hasta que tenga valor numérico del radicando, amenazamos raíz cuadrada. Dice que reste, pero no voy a restar hasta que tenga valor numérico del minuendo y sustrayendo, amenazamos resta. Cuadrado de 5 negativo, como el exponente es positivo, me indica que multiplique 2 veces por la base a la unidad. Entonces el 5 negativo por 5 negativo son 25, por la unidad 25. Quiere aquí que cuadruplique el producto de 1 por 6, pero 1 por 6 son 6 y 4 veces 6 son 24. Eso sí ya lo podemos hacer directo. Entre el doble de la unidad, que son 2. Ahora me dice que la incógnita que busco resulta ser la mitad, porque hay que dividir entre 2, a un valor numérico que aún no tengo, así que amenazo división entre 2. Dice que sume y reste, pero no lo voy a hacer porque no tengo aún todavía valor numérico de la raíz. El primer término ya sé que vale 5. El símbolo de suma, por ser el primer término, no es necesario escribirlo. Raíz cuadrada de la diferencia, pero esta diferencia es muy sencilla de hallar. 25 menos 24 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora sí ya puedo encontrar la primera de las raíces, que es la mitad de la suma de 5 con 1. Pero 5 sumado con 1 son 6 y la mitad de 6 son 3. Primera raíz vale 3 y vamos a la segunda de las raíces. La mitad de la diferencia de 5 menos 1. Pero 5 menos 1 son 4 y la mitad de 4 son 2, así que las raíces para esta ecuación cuadrática es 3 y 2 o 2 y 3. Vamos ahora a comprobarlas. Recuerden, es 2 y 3. Vamos a comprobar 2 primero y luego lo hacemos con 3. Siempre en la ecuación original. Dice que a 6 enteros o a 6 unidades le vamos a agregar el cuadrado de la raíz hallada. Una de las dos, la primera es 2. Para después quitarle el quíntuple de esa raíz hallada.
la primera es 2. ¿Y cuánto nos debe dar según la ecuación? Pues 0. Sumar no me conviene hasta que tenga valor numérico del segundo sumando. Así que indico que a 6 le vamos a agregar el cuadrado de 2. El cuadrado de 2 es 4. Para después quitarle el quíntuple de 2, pero 5 veces 2 son 10. Y esto debe de ser 0. Sumamos, 6 más 4 son 10. Y a 10 le quitamos 10. Y estos 10 que suman hacen 0 a 10 que restan. Y eso me da 0. Y efectivamente 0 sí es 0. Por lo tanto, es verdad que la primera de las raíces sea 2. Vamos a la segunda, que es 3. Entonces me dice aquí que 6 más el cuadrado de la segunda de las raíces, que es 3, menos el quíntuple de esa raíz. ¿Pero quién es? 3. ¿Y qué me debe de dar según esto? 0. No voy a sumar hasta que tenga el cuadrado de 3. Entonces a 6 le agregamos el cuadrado de 3, pero 3 veces 3 son 9. Así es como obtenemos el cuadrado de 3. Y le vamos a restar el quíntuple de 3, pero el quíntuple de 3 son 15. Y este nos debe de dar 0. 6 aumentado en 9 son 15. Y si a 15 le quitamos 15, esto resulta en 0. 15 menos 15 son 0 y 0 es igual a 0. Y ya estamos correctos. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Si no, ya váyanse preparando y pueden escribirme sus comentarios, dudas, sugerencias. Todo que pueda sernos útil es bienvenido. Vamos al último de los ejercicios propuestos y con esto ya terminamos. Entonces, último de los ejercicios propuestos es esta ecuación. Entonces, le vamos a dar la forma general de la ecuación cuadrática. Ya no la voy a escribir, para este momento ya la tenemos muy clara. Aquí quizá me convenga quitar primero esos denominadores. Y lo logramos multiplicando por el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Entre 6 y 2, mínimo común múltiplo de 6. Entonces aquí vamos a multiplicar por 6, tanto primero como segundo miembro. 6 veces el cuadrado entre 6, pues me da el cuadrado de la incógnita. Menos 6 veces la incógnita entre 2, pues me da el triple de la incógnita. Y 6 veces 3 son 18. Entonces 18 por la incógnita menos 5. Ahora aplicamos propiedad distributiva 18 con estos dos términos, así que tendríamos el cuadrado de la incógnita menos el triple de la incógnita. Al hacer el producto tendría 18 veces la incógnita, pero al transponerlo al primer miembro es menos 18 veces la incógnita. Estoy haciendo dos pasos en uno. 18 veces restar 5 me resulta un valor restando, que al transponerlo al primer miembro debe quedar sumando. 5 por 8, 40, se lo llevamos 4. 5 por 1, 5 y 4 son 9. Allá está. Como ya transpuse los dos términos que obtendría en el producto, entonces me queda esto igual a 0. Ahora reducimos términos semejantes. El cuadrado no tiene semejante, así que se queda tal como está. De una vez ponemos su coeficiente, que es la unidad. Restamos 3 veces la incógnita y restamos 18 veces esa incógnita. Equivale a restar 21 veces esa incógnita. Más 90 unidades. Ya casi la tenemos en la forma general, excepto que el segundo término está restando en lugar de estar sumando. Así que vamos a ponerlo como una adición. Entonces tenemos una vez el cuadrado de la incógnita. Y aquí quieren que quite más. Ahora voy a agregar menos. ¿Cuántos menos? 21 menos. Que están multiplicados por ¿quién? Por la incógnita. Más 90 unidades. Y esto es igual a 0. Y encontramos el valor de la incógnita. Entonces, perdón, de las literales. La literal A vale 1 porque es el coeficiente en el término cuadrático. La literal B es 21 negativo porque es el coeficiente o en el término lineal. Y término independiente es 90. Entonces se vale 90. Y sustituimos en nuestra fórmula general. Pero esta vez la voy a obtener por calculadora, ¿eh? Entonces fíjense bien. Tenemos los siguientes valores.
1, 21 negativo y 90. Entonces me dice que la incógnita es igual a dividir, amenazamos división, la suma y después la resta de menos el valor b, que es 21 negativo. Y a este le vamos a sumar y después restar la raíz cuadrada del cuadrado de ese valor b, menos el cuádruple producto de el coeficiente en el término cuadrático, que es la unidad, por el término independiente, que son 90. Y esto dividido entre el doble valor de la literal a, que es la unidad. Ahora vamos a hacerlo con nuestra calculadora. Ahora vamos a resolverla. Entonces, tenemos aquí que la incógnita buscada es igual a... y vamos a obtener una primera raíz y luego una segunda raíz. Vamos a la primera de las raíces. Entonces, la operación que va a darnos el valor de la incógnita es la división. Entonces, amenazamos división. Quitar menos es agregar más. Agregar y más ya no es necesario. Ponemos el 21 directo. Después le vamos a sumar. Vamos a ponerle primero la adición. La raíz cuadrada, amenazamos raíz cuadrada. 21 al cuadrado es 441. Pero vamos a dejarlo indicado para que vean cómo sería. Menos 21, seremos signo de agrupación, indicamos cuadrático. A esto hay que restar el cuádruple de 1 por 90, que resulta 90, entonces no tiene sentido. Este sí vamos a ponerlo ya 90 directo. Salimos de la raíz cuadrada, nos vamos hacia abajo y 2 veces 1 son 2, entonces igual también. Igual, y ya está, la primera de las raíces es 15. Vamos a la segunda de las raíces. Segunda de las raíces. Me regreso con esta tecla de mi calculadora. Para este modelo, obviamente, eliminamos y decimos que es resta. Y con eso ya vamos a tener la segunda de las raíces, que es 6. Entonces resulta ser 15 y 6. Ahora vamos a comprobar la ecuación original con 15 y 6. Siempre es clave o es importante hacerlo con la original. Entonces, vamos para 15 y 6, pero vamos a usar también igual la calculadora. Vamos a hacerlo con 15. Entonces, limpiamos pantalla de preferencia, escribimos 15, lo guardamos en la memoria de la calculadora en la X. Ponemos Shift para activar STOS, que es Store. Oprimimos esta tecla. Y enseguida la tecla que tiene la letra donde quiero guardar la incógnita, que en este caso es X aquí. Ya le dije que 15 lo guarde en X. Ahora entonces vamos a evaluar el primer miembro. Entonces es un cociente, el cuadrado de la incógnita. Entonces invoco a la incógnita, que está guardado aquí, se elevó al cuadrado. Dividimos entre 6. Y quieren que a esta sexta parte le restemos la mitad, porque está dividido entre 2, del valor guardado en X, que ya está ahí guardado. Entre 2, ya está. Esto debe ser lo mismo, pero no voy a ponerlo igual, sino... O sea, no voy a poner el segundo miembro, aquí nada voy a poner igual para evaluar el primer miembro. Aquí me dice que el primer miembro tiene un valor de 30. Entonces ya escribo 30 para el primer miembro. El segundo miembro debe ser 30 también. Pero además está fácil aquí. Ah, pero me equivoqué, creo que le di 5 a la incógnita. Vamos a checarlo rápido. Para eso limpiamos. Ponemos alfa x igual. No, le di 15, está bien, estoy correcto. Entonces este está fácil hasta
sin calculadora, ¿no? 15 menos 5 son 10. Y 10 por 3, 30. Y 30 sí son 30. Así que está bien. Estamos correctos para la raíz 15. Vámonos con 6. Esta también puede ser ya sin calculadora. 6 al cuadrado, 36 entre 6, 6. Estamos en la segunda parte, la segunda raíz. Menos la mitad de 6, que son 3. Y debe ser lo mismo que el producto del triple de 6 menos 5, pero 6 menos 5 es 1. Y el triple de una son 3. 6 menos 3 son 3 y 3 sí son 3, entonces sí estamos correctos. Y bueno, hasta aquí la explicación de cómo resolver estos 5 ejemplos de ecuación cuadrática. Por último, les voy a dejar una serie de ejercicios propuestos, estos 5, que espero también les sean de apoyo, de ayuda, si les han solicitado algunos problemas más. Les agradecería sus comentarios, sugerencias, qué tal les fue con estos 5 ejercicios propuestos o algunos que ustedes tengan y quisieran que los comentáramos. Cuídense mucho, se despide su amigo Gerald Shospa y hasta la próxima.